mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa audiovisual que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. El día de hoy tendremos en entrevista a Gerardo Torres y Jania Moreno. Ambos vienen de la organización Grupo Ingenia. Además, contaremos con entrevista a María Guadalupe Martínez Díaz e Isabel Sánchez Gursa. Ellas dos nos hablarán de cuidado infantil preventivo AC. Quédese para conocer un poco más acerca de estas personas. Ya comenzamos. Gracias por continuar viendo el programa de Nuestras Voces. Vamos a comenzar con las entrevistas del día de hoy. Y en el estudio nos acompañan Gerardo Torres y Jania Moreno. Ambos vienen del colectivo Ingenia. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, gracias por el espacio. Muchas gracias por invitarnos, por la hospitalidad. Esperemos sí, todo salga muy bien. Sí, pues a nosotros nos da mucho gusto también que estén aquí, que son pues gente muy joven y que están trabajando pues a favor de la comunidad en general chihuahuense. Y primero quisiera que nos platicaran qué es el colectivo Ingenia y cómo nació. Ok, Grupo Ingenia es un grupo que busca la formación de líderes desde el enfoque de servicio, es decir, líderes asertivos, proactivos, que busquen un beneficio positivo para la sociedad, también para los universitarios, líderes que al momento de estar en la administración pública, tal vez en un futuro, tengan un perfil multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario para una mejor toma de decisiones, que tengan una toma de decisiones objetiva que ayude a diferentes áreas de la sociedad. Es por eso que Grupo Ingenia está conformado por estudiantes de diferentes facultades con perfiles muy distintos, y eso es lo que nos enriquece y eso es lo que nos ayuda en nuestro objetivo de buscar líderes con un perfil multidisciplinario. Ingenia nació como un sueño, fue totalmente inesperado en conversaciones cuando empezamos a salir. Nos dimos cuenta pues, de cómo congeniamos todos como grupo, cómo había una interacción muy buena y muy sencilla entre todos nosotros, cómo compartíamos ideales y teníamos metas en común. Y pues ya de ahí fue muy fácil empezar a integrar todo porque como que todos teníamos mucha decisividad y muchas ganas de iniciar algo, de aportar algo más allá de lo que estábamos haciendo. Y bueno, ustedes hablan del tema del liderazgo. ¿Qué es, bueno, particular y personalmente para Gerardo y para Jania, ser líder? O sí, un líder, ¿cuáles son sus características? Ok, un líder es alguien que sabe identificar oportunidades, sabe identificar virtudes en otras personas para formar un equipo. Es alguien que busca un bien común, que busca un impacto positivo en diferentes áreas, y para ello el líder debe saber identificar virtudes en las personas, debe saber tener capacidad de organización y ser un buen ejemplo para los demás. Claro, y también aprender muchísimo a delegar, a ver qué cosas yo sí tengo las facultades de hacer y alguien más también tiene, qué cosas no están a mi alcance, en qué necesito ayuda. Siento que Ingenia ayuda a crear líderes con más conciencia de lo que son en realidad el panorama general de las cosas, de que no solamente es una persona a la cabeza, es un grupo de personas y tú como líder es tu responsabilidad hacerlos sentir parte, guiados, que la sinergia funcione bien y que todos se sientan integrados y que haya una participación de todos y de todas. Y bueno, nos comentan que hay integrantes de diferentes facultades de la UAT, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y si nos pudieran mencionar algunas de esas facultades de donde se conforma el grupo. Pues mira, estamos conformados por estudiantes, consejeros universitarios, consejeros técnicos, todos tienen ese perfil de liderazgo, de la Facultad de Derecho, de Ingeniería, de Químicas, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Contaduría y Administración, también de la Facultad de Filosofía y Letras, de Medicina, de Enfermería, de Ciencias Agrícolas. De Ciencias Agrícolas y Forestales, de Faciatec.
hay de danza, Incluso tenemos estudiantes que no son de la UACH, tenemos estudiantes del ISAT, del ISAC y de la URN también muy bien. nos han estado apoyando. Súper diversos. Sí, claro. Sí. Y bueno, ¿cuándo fue su primera reunión? ¿Dónde se reunieron? ¿Y qué actividades son las que realizan? Ok. Bueno, pues la primera reunión inició como algo muy pequeño. Todo inició con consejeros universitarios de la UASH que empezamos a hablar, pero después empezaron a unir consejeros técnicos. Después de ser una reunión de unas 5 o 6 personas, se volvieron 10, y luego se volvieron 12, y luego se volvieron 20, y luego se volvieron 30. Y ya ahorita pues el perfil que andamos manejando de la cantidad de personas que hay es muy grande, ya hay muchas personas involucradas. Realmente en la estructura aún está un poco más controlado el número de personas, pero en integrantes del grupo ya somos bastantes. Sí, inició así. Dijimos, bueno, nosotros somos estudiantes y también consejeros que a lo mejor tenemos ya esa experiencia de gestionar ciertas cosas, entonces vimos que había muy pocos eventos deportivos para los alumnos, para que ellos llenaran su carnet deportivo, y nuestra primera actividad fue una activación física para todos los estudiantes de la UACH. Conseguimos que valiera para el carnet a nivel universidad. Y esa fue nuestra primera actividad. La hicimos, nos dimos cuenta que tuvimos bastante impacto, lo grabamos en vivo, tuvimos casi 120 personas mirándolo en vivo al mismo tiempo, entonces fue como, wow, o sea, sí tenemos la capacidad, nos la creímos en ese momento. Y bueno, de ahí ya empezamos a hacer otras actividades. Si me permites más o menos platicarte las actividades que hemos hecho después Sí, de claro. eso. Y bueno, si nos cuentan también cómo se llevó a cabo esta actividad física, es decir, cuál era la dinámica, qué es lo que hacían en esta actividad. Pues la actividad física consistió en la primera parte, que era yoga, que era como un estiramiento físico, que era un poquito más personal, hasta un poquito de cardio. Y ya después hicimos una clase de defensa personal. Yo, por ejemplo, asistí la segunda clase, y fue muy divertido porque pues yo nunca había hecho nada de eso, y el hecho de poder aprender hasta cómo soltarte del agarre de la mano de alguien fue algo que me abrió mucho el panorama. Y pues los videos, por ejemplo, siguen ahí y están disponibles para cualquier persona que los quiera volver a ver. Son clases muy sencillas y muy didácticas para cositas muy importantes, como que, pues no sé, un pequeño altercado, cosas así. También, pues siempre buscando dar un poquito de perspectiva de género en las actividades. Sí, esa fue la activación física. También constó de una parte de entrenamiento funcional. Fueron 2 días y cada quien en su casa ponía su tapete y ellos podían practicar ahí, se tomaban una foto, nos mandaban su nombre, su matrícula, y nosotros lo enviamos para que les valiera para el carnet. Okay. Y de verdad tuvimos una mejor respuesta de la que esperábamos, y fue como nuestra motivación para empezar ahora sí con todo. De lleno con más actividades. Sí. ¿Y cuáles eran esas actividades que me querías compartir? Sí, mira, después de la activación física, estaba muy cerca del Día del Niño, entonces dijimos, bueno, ya vimos que sí podemos hacer Que hay ciertas cosas, convocatoria. hay convocatoria. Convocamos a una donación de juguetes y fuimos a colonias de escasos recursos a repartir juguetes el Día del Niño para los niños. Llevamos piñatas, hicimos ahí algunas cosas divertidas para los niños. También tuvimos muy buena convocatoria, nos apoyaron varias personas. Esto fue pues prácticamente en los inicios del grupo. Sí. Después de la activación física. Fue la vacunación. Conseguimos recursos y hicimos toda una convocatoria para convocar a todos los adultos mayores de 65 años para vacunarse, todos aquellos que no tuvieran la posibilidad de ellos mismos ir a los centros, que no tuvieran con qué, los recursos y todo. Aproximadamente, ¿como cuántas personas llevamos, Gerard? Aproximadamente 140 personas llevamos a vacunar, primera y segunda dosis. La verdad, no te voy a mentir, fue difícil, fue un reto grande conseguir todo, pues los camiones, gestionar aguas, todo, pues la logística, porque eran bastantes personas, necesitaban muchos cuidados, salud, higiene por la pandemia. Entonces sí fue un reto, pero de ahí aprendimos todos,
pues a gestionar y a organizar, a delegar, aprendimos a ser líderes en diferentes aspectos. Y hasta tener más sinergia entre el grupo, así a decir, ok, él está haciendo esto, yo puedo hacer esto, como a ver nuestros propios perfiles o las necesidades de la situación para adaptarnos a lo que se fuera necesitando. Como que fuimos creciendo mucho en cómo trabajábamos en equipo. Y también desde el principio, un compañero que se acaba de integrar de enfermería, él fue el que propuso esta actividad y dijimos todos, ok, sí, es una actividad pues muy bonita y nos emocionamos y la verdad sí terminó siendo algo muy impactante para todos, como las personas estaban tan agradecidas pues, de poderse vacunar y nosotros darles esa información y cómo podían hacerlo y aparte nosotros pues darles el transporte. Fue algo muy bonito y fue algo muy acertado de nuestro compañero de enfermería que tuvo esa visión que tal vez nosotros como ingenieros no lo hubiéramos tenido o alguien de derecho. Entonces, pues ahí nos vamos enriqueciendo todos con estas ideas, siendo más creativos. Con nuevas perspectivas y nuevas visiones de problemas que quizá ni siquiera habíamos contemplado. Después, ¿qué actividad hicimos? ¿El campamento? Después vino un campamento de liderazgo, estuvo muy padre, lo hicimos en Huachochi. Hicimos varias actividades pues para fomentar el liderazgo, identificar virtudes en nosotros mismos. Y después vino una reforestación. Hicimos una reforestación del corredor universitario de la UACH, con 240 árboles. La primera jornada fue el viernes 6 de agosto. Plantamos 120 árboles y este viernes 13 de agosto plantamos otros 120 árboles. Nos capacitamos previamente en el SECA, que es el Centro de Educación y Capacitación Ambiental, pues para tener éxito en nuestra plantación y que nuestros árboles pues vayan a crecer y sí sea algo bien hecho, porque pues puedes llegar a plantar muchos árboles, pero si no tienes el conocimiento, una capacitación previa, pues... O el seguimiento, ¿no? Para estarlos regando y los cuidados. ¿Ustedes son un grupo que nació entonces durante el confinamiento y la pandemia? Pues sí, a inicios de año fue cuando inició todo esto y pues todavía estábamos en pandemia. Ok. También nació en base a la necesidad, supongo, de muchos de nosotros de querer empezar a hacer algo, de tanto tiempo inactivos, tanto tiempo solo estando en casa y deseando hacer más, congeniar más, hacer más algo por la universidad, porque se sentía hasta muy distante. Claro. Y qué importante que a veces vemos cosas muy negativas de lo que trajo la pandemia y sin embargo hizo que grupos como el de ustedes se formaran y tuvieran este tipo de iniciativas para empezar a trabajar y en ver todas estas necesidades, ¿no? Que no alcanzamos, que siempre necesitamos manos. Y bueno, actualmente ¿tienen un estimado de cuántos son? Sí, somos alrededor de 70 integrantes los que estamos participando en grupos activamente, que no todos asistimos a lo mejor a la reforestación, fuimos unos 40, pero pues ahí, o sea, ya todos en conjunto somos alrededor de 70. ¿Quiénes se pueden integrar a su grupo? Todos los estudiantes de la UACH, pero también estudiantes de otras universidades que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de hacer actividades con un impacto social positivo, también un impacto académico positivo. Todo aquel que tenga las ganas de hacer este tipo de actividades y de aprender. Claro, todo aquel que ya esté cansado de dar solo problemas y empezar a actuar y dar soluciones. ¿Y cada cuándo se están reuniendo ustedes? Pues solemos tener casi hasta una junta por semana, solemos tener mucha interacción por grupos sociales y cosas así, siempre estamos compartiendo cosas en redes, intentamos que haya como buena comunicación, pero así fijo, pues supongo que una vez a la semana, ¿no? Sí, más o menos una vez a la semana sí tenemos una junta segura. Cuando tenemos actividades, digo, son unas 10 juntas en la semana. Sí, a veces nos vemos días enteros. Sí, pero cuando estamos así, tranquilos, sí, más o menos una junta a la semana. Ellos pueden comunicarse con nosotros a nuestras páginas de Facebook o de Instagram. En Facebook estamos como Grupo Ingenia, en Instagram y en TikTok estamos como Ingenia-Chihuahua. Nos pueden mandar mensaje y de verdad tenemos las puertas abiertas a
todos. Toda la apertura. Y bueno, ¿hay alguna actividad en la que estén trabajando en este momento? Sí, estamos trabajando en una galería de arte. Vamos a realizar una galería de arte, una exposición de arte en la Quinta Gameros. Lanzamos una convocatoria la semana pasada. Esto va enfocado a apoyar a artistas emergentes que tal vez no hayan tenido la oportunidad de exponer sus obras en lugares importantes porque muchas veces, sinceramente, no se les dan esos espacios y hay artistas Muy bueno. impresionantes, o sea, hay artistas con una calidad impresionante, con un talento impresionante. Sin embargo, no se les da la oportunidad de darse a conocer y eso es lo que buscamos con esta galería de arte. Aún no tenemos fecha porque el museo todavía no está abierto. Muy probablemente sea en septiembre, a mediados de septiembre. Ya tenemos algunos artistas que nos mandaron sus obras en la convocatoria y pues estamos esperando solamente que nos den luz verde para que se pueda abrir el museo y nosotros podamos presentar esta galería. Ujú. También viene, perdón, No, adelante. también viene otra pequeña reforestación. Identificamos algunos puntos en el campus 1 en donde podemos plantar y que pues no tienen solo el pasto y pues ayudaría bastante al tiempo del lugar, al clima del lugar, también en lo estético. Y pues, por ejemplo, si me dejas presumirte de los 240 árboles que plantamos en el corredor universitario, que fueron especies de mimbre, huizache, mezquite y palo verde. Estos árboles absorben alrededor de 30 kilogramos de dióxido de carbono al año, entonces vamos a estar absorbiendo aproximadamente 7.2 toneladas al año con estos 240 árboles de dióxido de carbono y aparte los árboles plantados en una zona como esta pueden disminuir hasta 8 grados centígrados la temperatura de una zona, entonces pues también en el campus 1 queremos ayudar un poco. Que esté con más eso. fresco. Claro. Y bueno, otro de los puntos es que ustedes son ahorita estudiantes. Sí. ¿Qué va a pasar cuando ustedes terminen la universidad? Pues Grupo Ingeniería está abierto también para egresados, no con tanta distancia, también tenemos como un poquito establecido como unos 3 años de egresar o algo así, porque también entendemos que a veces cuando te gradúas pues quieres seguir formando parte de la comunidad estudiantil, quieres seguir haciendo más cosas y pues muchos de nosotros también nos vamos a graduar y no nos queremos ir de ingeniería solo porque nos vamos a graduar, entonces pues los planes siguen ahí, igual también ingeniería busca crecer y que no solo seamos siempre nosotros los mismos líderes, sino que vayan rotando y se vayan cambiando, porque a final de cuentas es el chiste del grupo, crear nuevos líderes que emerjan, que tengan las armas para poder enfrentarse a los problemas, pero aún está abierto para los egresados, claro que sí. Y bueno, me gustaría que nos platicaran también ustedes qué es lo que están estudiando actualmente. Yo, ok. Yo estoy estudiando ingeniería civil, voy en mi 9º semestre. Ya llevo puras materias optativas, que es más bien de mi capacitación. Yo quiero ser estructurista, que son los que se encargan de los cálculos de todos los edificios, de los soportes, de cómo tienen que ser las conexiones. Jera, no les podrá mentir que me gusta mucho mi carrera y soy muy apasionada y me gusta mucho la mecánica de suelos, cómo funciona el concreto y todo. Y la verdad, siento que hay mucha apertura para que mi carrera pueda crecer un chorro y espero como mujer también darle la apertura a otras niñas o chicas, mujeres, que no hay carreras de hombres y que tú puedes hacer absolutamente lo que tú quieras si te gusta. Claro. Sí, la verdad es que a Jani le gusta mucho, lo reconozco y de verdad cuando la veo hacer lo que le gusta me emociono porque conozco pocas personas que les guste tanto su carrera como a ella. Okay. Yo soy estudiante de ingeniería física, estoy en mi 9º semestre, también llevo la mitad de mis materias son optativas, a mí me gusta la física teórica, también me gusta la física nuclear, actualmente estoy llevando una materia que me gusta mucho que es Gravitación 2, que pues es teórica totalmente. Y pues también la verdad la física me apasiona mucho, como a todos mis compañeros. Yo admiro mucho a mis compañeros, siento que estudiar física es algo que de verdad te tiene que apasionar
para hacer la carrera y para continuar aprendiendo. Porque la física es siempre seguir aprendiendo y es un conocimiento pues muy general de las cosas, pero que sí profundiza mucho en muchos aspectos. Claro. Y bueno, me gustaría también saber en qué momento encontraron en ustedes el liderazgo. ¿Cuándo se dieron cuenta que ustedes eran capaces de ser líderes? Porque eso es algo que se ve, que uno encuentra a lo mejor a una corta edad, o sí, como muy, a lo mejor en la adolescencia, en la niñez. Entonces, ¿cuál fue el momento en el que ustedes decían, claro, yo era una líder desde este momento? Bueno, creo que yo sí cuando era niño estaba en un grupo, estaba en Conquista Chabla del MJC y ahí desde muy pequeño fui capitán de mi carreta de tiburones, que de verdad es un momento muy feliz que guardo con mucho cariño en mi vida. Fui capitán de tiburones, tenía 15 niños en mi cargo, yo siendo un niño, yo de los 8 a los 12 años fui capitán de tiburones y pues era difícil estar pues organizando a 15 niños para todas las actividades. Nos íbamos a campamentos y era una responsabilidad grande, pero me gustó mucho y yo creo que desde ese momento supe que me gustaba y que pues tenía la vocación de liderazgo. Supongo que pues yo también desde una edad muy temprana, aunque la verdad yo nunca me sentí como una líder, sino que desde muy chiquita siempre he sido muy platicadora, muy habladora, muy participativa, pero recuerdo que me metieron a un grupo de niños sobresalientes por mi habilidad desde los 7 años para establecer una conversación como si fuera un adulto. Entonces ya desde ahí como que la espinita se me empezó a meter de que, bueno, quizás sí tengo una habilidad para comunicarme un poquito mejor que mis compañeros, pero no fue hasta secundaria, digo yo, que fue donde me volví capitana, presidenta y partícipe de todos los clubs que existieron. Dirigí la mitad de los saludos de toda mi secundaria y ahí fue donde me dije, wow, me gusta esto, me gusta guiar, me gusta participar, pero como líder supongo que también Ingenia me lo ha reafirmado muchísimo, me ha hecho darme cuenta de que tengo muchas más habilidades y facultades de las que quizá yo valoraba en mí misma. Y bueno, ustedes a lo mejor ya no estarán, pero ¿cómo visualizan Grupo Ingenia dentro de unos 5 años, por ejemplo? Pues esperemos y ya esté establecido como un colectivo ya realmente legal y todo. Esperamos. ¿Les gustaría que fuera una organización civil, una AC, por ejemplo? Una AC, Sí, una AC. sí, es lo que buscaremos próximamente. Ok. Que fuera parte de la agenda pública también sería muy valioso. Que nuestros estatutos y todo lo que hemos estado armando se siga conservando, sigan alimentando los ideales de crecer como líderes, de invitar nuevas personas, que también sigan buscando hacer actividades altruistas, que fomenten tanto diferentes áreas, como hablábamos ahorita, de que es multidisciplinario, que aporte cultura, deporte, ciencia, que siempre esté muy rica de todo para que siga siendo este movimiento, esta agrupación impactante de tantas personas diferentes, con diferentes opiniones y diferentes perfiles, compartiendo una misma vocación o una misma idea. Sí, creo que a todos los integrantes del Grupo Ingenia nos gustaría que Grupo Ingenia fuera un semillero de líderes, que cuando estos líderes se integren a la agenda pública, sepan las demás personas que va a ser un líder de calidad, que va a ser una persona que en realidad va a trabajar en la administración pública, que no va a estar en su cargo de administración pública haciendo política o haciendo otras cosas, sino que se va a dedicar a la administración pública y a trabajar en ello y en beneficio de la sociedad, de los universitarios, que sea donde sea que esté este líder, hasta en el extranjero, se tenga la certeza que va a ser un líder multidisciplinario y un líder de calidad. Muy bien, y bueno, estamos a punto de cambiar de administración tanto municipal como estatal, y ustedes lo mencionan, ¿no? La agenda pública tan importante. Para Grupo Ingenia, bueno, sin meternos en temas partidistas, porque por supuesto nuestra dosis es esa partidista. Claro. Y ¿cuáles serían estos temas que deberían de estar en agenda pública con el tema de las juventudes, ¿no? Que ustedes están en esta etapa
y que les gustaría que se hablara, que se pusiera en la mesa para, pues, para debatir o para que fuera un tema relevante? ¿Cuáles serían esos temas? Bueno, yo pienso que en materia de educación hay muchos temas. Los jóvenes en la ciencia y la tecnología creo que se necesita mucho más apoyo para estas áreas, para la investigación. También creo que también es una responsabilidad de los jóvenes integrarse a la toma de decisiones, buscar tal vez grupos o, por ejemplo, las consejerías o todo para integrarse a la toma de decisiones, pero eh, también creo que desde la agenda pública se puede fomentar este tipo de cosas y tomar en cuenta a los jóvenes para la toma de decisiones. No sé. Supongo que también nos gustaría mucho integrar el hecho de que pues, se tome más en cuenta nuestra opinión, que tengamos una voz mucho más certera, porque claro, somos jóvenes y estamos creciendo y aprendiendo, pero yo considero que es súper importante la perspectiva que podemos tener para la solución de problemas, que muchas veces tenemos ideas muy frescas y muy buenas con la perspectiva que tenemos y no se nos da el espacio, no se da la apertura para poder decirlas. Sería muy difícil aterrizar una idea general ahorita para decir, pero en sí la apertura, la disponibilidad de poder entablar una conversación y decir, va, nos gustaría hacer este proyecto, nos gustaría que nos ayuden a hacer todo esto y que exista esa sinergia entre la agenda pública y nosotros para que haya esa disponibilidad de poder trabajar en conjunto, más que nada. También nosotros nos consideramos apartadistas, nosotros no vemos colores, vemos acciones, vemos nuestros fines generales y ya. Sí, nosotros, Marcela, perseguimos causas, no colores. Exacto. Ingenia ya tiene sus colores. También creo importante y que beneficiaría mucho a las administraciones públicas el tener jóvenes, Exacto. siempre tener jóvenes en sus administraciones, en sus secretarías, en sus En sus coordinaciones, oficinas, sí. en sus oficinas, porque los jóvenes, por lo general, tenemos una visión global de las cosas y eso es algo que aporta mucho. No digo que alguna persona mayor no lo pueda tener, pero los jóvenes por lo general tenemos esa visión global de las cosas y es algo que de verdad aportaría mucho. Y pues, ¿quién mejor que nosotros los jóvenes para saber las necesidades que los jóvenes tienen? Claro que además sigue existiendo muchísimo adultocentrismo, que es como esta barrera, ¿no? que se genera. Y bueno, no sé si tengan algo más que quisieran agregar a esta entrevista. Pues primero darles las gracias por el espacio, por tomar en cuenta a los jóvenes, a grupos como los de nosotros que están haciendo algo por el bien académico, por el bien de la sociedad, buscando crear un impacto positivo en la sociedad. Muchas gracias, de verdad, admiramos y respetamos mucho que se nos den estos espacios e invitar a todos los jóvenes que quieran ser parte de Grupo Ingenia. Cualquier estudiante de cualquier universidad que tenga las ganas de aportar, las ganas de trabajar, las ganas de aprender, las ganas de ser líder, las ganas de convivir, de aprender, de enriquecerse de muchos perfiles diferentes. Están las puertas abiertas, nosotros podemos apoyarlos a que aprendan, podemos apoyarlos también a llevar a cabo sus actividades, invitarlos también a que se involucren en la toma de decisiones, que se involucren al hacer actividades de este tipo. Estoy seguro que muchos jóvenes tienen ideas brillantes, como nos los han demostrado nuestros compañeros de Grupo Ingenia, y si tienen esas ideas brillantes, créansela que se pueden llevar a cabo, y si ustedes están interesados aquí en Grupo Ingenia, los podemos apoyar. También hacerle una invitación a todos los demás colectivos o grupos juveniles que existan. Estamos en toda la disponibilidad de colaborar, de compartir actividades, de trabajar en conjunto. No creemos que nosotros tenemos las únicas soluciones. Siempre hay que buscar más panoramas, más perspectivas, crecer más como organización, y pues estamos abiertos a lo que puedan necesitar de nosotros. Créanme que es un lugar donde los vamos a escuchar. Y bueno, finalmente quisiera que nos repitieran sus redes sociales.
Ok, en Facebook estamos como Grupo Ingenia, en Instagram y TikTok estamos como Ingenia-Chihuahua. Bueno, pues me da mucho gusto que hayan estado el día de hoy con nosotras y que, bueno, pues nos hayan compartido todo el trabajo de Grupo Ingenia. Deseamos que siga así, fortaleciéndose y con estas actividades de mucho amor hacia la ciudadanía chihuahuense y de mucho compromiso. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Muchas Muchísimas gracias. A las personas que siguen el programa Nuestras Voces, ya regresamos con una entrevista más. Gracias por continuar en el programa de Nuestras Voces y ya tenemos en el estudio a 2 personas invitadas que nos van a hablar de cuidado infantil preventivo AC. Ellas son María Guadalupe Martínez Díaz e Isabel Sánchez Gursa. Ambas pertenecen a esta organización y bueno, pues nos da mucho gusto tenerlas aquí. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos contentas de que nos hayan invitado para poder hablar de la prevención del abuso sexual infantil, que es un tema pues de suprema importancia en nuestra ciudad. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos? Bueno, en este caso, María, que nos cuentes, tú que eres la fundadora y presidenta de esta organización, ¿cómo nació Cuidado Infantil Preventivo? Nosotros en 2015 empezamos a ver noticias de que todo este tema del abuso empezaba a normalizarse mucho, la hipersexualización infantil, todos estos temas, ¿no? Y justo en este año, pues empezaron a salir como muchas noticias juntas. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo. Fue como, pues justo primero le platiqué a Isabel, que nos conocíamos, o sea, éramos amigas, le platiqué. Y ya después pues se fueron incluyendo más personas, ¿no? Que les interesó la causa, dijeron, yo me quiero unir. Y ya fue como poco a poco, pues se interesaron en ello. Y bueno, ¿cuál fue su primera actividad? Es decir, empezaste tú con esa inquietud, ¿no? A tratar de ver cuál era la necesidad primero y luego, pues sí, ¿cuál fue esta primera acción de la organización? Lo primero que hicimos pues fue educarnos, fue formarnos en todos estos temas, porque pues aunque teníamos buenas intenciones, siempre es necesario pues profesionalizarnos, ¿no? Y una vez hecho esto, empezamos a dar temas, conferencias en diferentes grupos, a padres de familia y demás. Entonces, principalmente empezamos a definir que nuestra misión era la prevención, porque no había muchos grupos o muchas estrategias parecidas en Chihuahua. Me refiero a que sí hay muchas asociaciones que trabajan el tema del abuso, pero un poco más ya hacia la detección y atención. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer actividades para la prevención como tal. ¿Y cuántas personas actualmente integran esta organización? Del consejo formamos parte 6 personas actualmente. Uh-huh. Y tenemos grupos de voluntarios, alrededor de unas 10 personas. Tenemos unos que van y vienen. Entonces, pues bueno, podríamos decir que en números generales somos estas 6 personas que formamos parte del consejo y nuestros 10 voluntarios que la verdad es que son de bastante ayuda y cuánta importancia, ¿no? De tener siempre, que digo, el consejo también somos al final del día voluntarios, ¿no? Pero qué importante el que haya gente que note y se dé cuenta de la problemática y le surja la necesidad por ayudar a la infancia. Entonces, así es. Y bueno, es un tema, me parece sumamente delicado, ¿no? Porque ¿cómo previenes el abuso infantil? ¿Cómo, ya en la práctica, cómo se logra esto? Mira, es la pregunta del millón. Llevamos 6 años trabajando y es muy difícil poder darte una respuesta concreta porque el problema del abuso sexual infantil es gigantesco. Te ataca por muchísimos lados, por lo tanto la prevención tiene que ser, ahora sí que la palabrita de moda, ¿no? Holística. Por todos lados tenemos que estar trabajando la prevención del abuso, pero dentro de las pláticas tenemos nosotros una diapositiva que yo les digo que es mi diapositiva favorita porque habla de cómo trabajan los abusadores sexuales. Y entonces ponemos 3 imágenes. Es un niño triste, una sonrisa y un regalito. Así de sencillo trabajan los abusadores sexuales. El abusador sexual lo que necesita es a un niño triste, a un niño solitario, para entonces poder acercarse, sonreírle, darle afecto, que al final del día como personas necesitamos afecto, buscamos el afecto, es natural a la persona,
y con mayor razón a un niño. Entonces, consiguiendo a este niño que está carente de muestras de afecto, entonces va a tener una presa fácil. ¿Por qué digo que es mi diapositiva favorita? Porque podemos darnos cuenta que es muy fácil abusar de un menor y por lo tanto así de fácil puede ser prevenir el abuso sexual infantil. No sé si me estoy dando a entender, pero ¿cómo previenes el abuso sexual infantil? Evita el primer paso. Evita que haya niños que se sientan tristes, evita que haya niños que estén solos, que estén ahora sí que pepenando amor, ¿no? Y no sé si sea la expresión más adecuada, pero al final del día es eso, el buscar el afecto y logrando eso, dándole toda esta como fuerza al niño, ¿no? Para que se sepa amado, para que no esté pepenando amor de ningún lado, entonces es muy fácil o es el primer paso más importante para lograr la prevención. En el tema de cifras de la niñez que ha sido víctima de algún tipo de abuso, ¿cómo está Chihuahua? En Chihuahua tenemos varios años manteniéndonos en los 3 primeros lugares. Si no es el primero, siempre estamos de segundo o tercero. Tristemente, pues es una situación que hemos venido cargando pues por mucho tiempo. Y no solo pues en el tema del abuso sexual dentro de casa, sino también pues en el abuso en las escuelas y demás, ¿no? Es una problemática muy fuerte que tenemos como Chihuahua. Y si no fuera poco, pues también México es de los primeros lugares a nivel mundial, ¿no? Entonces prácticamente Chihuahua es de los primeros lugares a nivel mundial, si lo viéramos de esa manera. Entonces sí, es muy importante pues atender estos temas. Y en el tema legal, ¿qué tanto se penaliza un abuso contra un menor? Es muy poco. O sea, en general el tema de impunidad de cualquier delito en México es altísimo. Son muy pocos o sea, de los delitos cometidos son muy pocos los que se denuncian y de los que se denuncian a que se haga justicia es todavía muchísimo menor, ¿no? Y es en general con todos los delitos, no es la excepción con el tema del abuso sexual infantil. En general estamos muy, muy mal, hay mucho que hacer, pero en defensa creo que el sistema general de justicia, yo sí creo que ha habido bastante avance, que se están dando cuenta de la gran problemática del abuso sexual infantil y aunque, insisto, estamos en pañales y falta muchísimo, creo que se ha trabajado bastante con temas bastante innovadores, ¿no? Esta parte de el aprender el lenguaje del menor. No sé si han visto que ahorita está como muy de moda, ¿no? Las sentencias judiciales que están sacando los jueces de fácil lectura para que el niño pueda leer la sentencia y entienda lo que está pasando. A mí me ha tocado ir a capacitaciones que se les dan a ministerios públicos en general, ¿no? El sistema penal y cómo se trabaja para que se le sepa explicar al niño qué es lo que está pasando en un proceso, esta parte de integración de mascotas, perros en general, a las declaraciones de los niños o un marcianito luego que te acompañe y que te ayuda a hacer la declaración, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cuestiones que son bastante avanzadas, ¿no? Que vamos poco a poco entendiendo cuáles son las formas adecuadas para hacerlo. En eso creo que vamos avanzando, pero definitivamente el tema de que se haga una real justicia, una verdadera justicia, que se sepa hacer la investigación como debe de ser, pues falta muchísimo y esto daña muchísimo a los menores porque al final sufrieron algo que es para ellos difícil de entender, que estuvo mal lo que les pasó y encima al Estado, al gobierno no le interesa, entonces el niño todavía carga más con sentimientos de culpa y esto hace que sea muchísimo más complicada su recuperación y su sanación. Claro. Qué situación tan difícil porque si de por sí llevar un caso de manera legal para un adulto es sumamente complicado en el tema todavía de justicia e impunidad, pues me imagino que acompañar a un menor de edad todavía resulta, es decir, si todavía no tenemos claro cómo acompañar a una persona, a una mujer, por ejemplo, víctima de violencia, pues todavía también nos surgen todas estas dudas, ¿no? De cuál es la forma adecuada de acompañar a las infancias. Claro. Y pues, ¿cuáles han sido los principales retos de la organización? Es decir, ¿cuál fue el recibimiento de la sociedad al ver que comenzó a trabajar esta organización, tanto la sociedad civil como
todos los agentes que se dedican a hacer la justicia? Pues como primer punto, nos enfrentábamos mucho a un tema de miedo al tema. O sea, la gente queríamos decirles, bueno, vamos a dar una conferencia sobre este tema para informarnos, y es como que, ay, no, qué miedo, porque si no escucho del tema, para que no me pase. Entonces, como un poco este temor a hablar del tema para que no nos fuera a suceder nada malo, cuando pues es al contrario, ¿no? Entre más desinformados es más posible que podamos dejar entrar ciertas acciones abusivas. Entonces ese fue como un primer reto. Pues también otros, se podría decir, más prácticos o más técnicos, pues un poco pues los temas del ser asociación civil, o sea, el papeleo y todo eso, sí ha sido un reto para nosotras, que uno tiene buenas intenciones, pero claro que el querer hacer, pues ya formalizar como asociación es ya un poquito más complicado. Y pues en general con las autoridades o diferentes medios, sistemas políticos o sociales, en realidad no ha habido mucho rechazo. Ahorita es como que el gobierno, al menos aquí en Chihuahua, sí está muy receptivo a que ayuden en este tema, ¿no? Porque sabemos que el Estado o el gobierno no tiene por qué hacer todo. Para eso estamos como sociedad, como asociaciones civiles, para apoyar. Y ahorita pues sí se está intentando incluir a todos, pero pues como decíamos, ¿no? Es un poquito a veces complicado unir todas las ideas y ver cuál es el proceso correcto y demás, pero en general pues ha habido una respuesta pues favorable. Y creo que también ya en la parte de la ejecución siempre es un reto el escuchar a las víctimas y el escuchar a las mamás de las víctimas. Y hablo de las mamás porque en general creo que son las que más acercamiento han tenido. Yo creo que son de las personas que más sufren el abuso de los hijos y vaya, son al final del día las que se atreven a hablarlo, ¿no? Porque yo estoy segura que los papás también lo sufren y lo sufren bastante, pero luego les cuesta más como el acercarse a pedir ayuda, y hemos tenido pues bastante acercamiento, eso sí, por parte de mamás. Y siempre es un reto el escuchar las historias, el escuchar al final del día el dolor de la víctima, que también te duele, ¿no? Y muchas veces te dicen que te tienes que poner como el caparazón para que no te vuelvas loco, etcétera. Y sí, obviamente aprendes a manejar, ¿no? Las historias ajenas, pero no puedes ser indiferente porque entonces se pierde el sentido de lo que se está trabajando y es muy pesado, o sea, es pesado, es muy triste ver ahora sí que la miseria humana, ¿no? A partir de todos estos crímenes tan atroces que lastiman vidas, o sea, y que las tocan profundamente. Entonces, eso siempre ha sido obviamente un reto, el tema de el aprender a escuchar, el aprender a abrazar el dolor del otro para ayudarlos al final del día a sanar, ¿no? Entonces, definitivamente, personalmente creo que es el mayor de los retos. ¿Cómo es el vínculo con las familias? ¿Ustedes están monitoreando los casos o más bien las madres de familia, como lo comentas, se acercan a ustedes y más o menos cuántas atienden ustedes, digamos, al año? Como te decíamos hace ratito, nosotros trabajamos el tema de la prevención. Uh-huh. Entonces, propiamente el tema ya de atención, detección, eso nosotros, o sea, no es nuestro fuerte, no nos dedicamos a eso. Sin embargo, obviamente al trabajar la prevención sale el otro tema y pues no es como que le vas a dar la espalda, ¿no? Entonces los acompañas. Nosotros básicamente lo que hacemos es acompañarlos, sobre todo ahorita en tema de pandemia, pues acompañarlos a la distancia, el escucharlos, el darles como ciertos consejos, obviamente el ayudarlos en todo el tema de la denuncia, de atención psicológica, o sea, como nosotros hacemos esta canalización, ese puente, y sobre todo el tema de la escucha, el escuchar a las personas que llegan, que se acercan, que hablan. También a partir de la pandemia empezamos no tanto con niños chiquitos, sino con adolescentes, de muchas niñas que fueron víctimas de acoso, ¿no? A través de redes sociales y que nos hablaban pues para pedirnos ayuda, para decirnos qué hacer, etcétera. Entonces ha sido, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando nos ha tocado más este tema de acompañamiento y todo ese acompañamiento a través de redes sociales a quien se acerca. Entonces, pues es básicamente el trabajo que hacemos sin ser nuestro fuerte, porque nuestro fuerte es la prevención. Y bueno,
Actualmente, bueno, ¿qué actividades tuvieron que cambiar para adaptarse a la vida virtual? Pues nosotros, antes de que iniciara la pandemia, tenemos un programa que es de intervención en toda una escuela. Entonces, por ejemplo, íbamos a una primaria, dábamos una conferencia a los papás, a los maestros y unos talleres de defensa personal para los niños que eran pues bastante atractivos para ellos porque era una forma de sí hablarles de cuidarse, de poner límites y demás, pero a través de una actividad divertida, ¿no? Como la defensa personal. Entonces, pues estas cosas las estuvimos haciendo, aparte de dar conferencias y temas en diferentes lados, ¿no? Cuando inició la pandemia, sí ya dejamos, o sea, ya no se pudo continuar con los talleres, que eran, pues, tenían que ser presenciales, pero sí continuamos con conferencias, pues, virtuales. La verdad es que sí, es una buena herramienta. Incluso antes de la pandemia nos tocó capacitar a una asociación de Guadalajara. Entonces, pues nosotros antes de la pandemia ya nos estábamos como que preparando, ¿no? Fue solito que surgió eso y pues ya eso nos dio la confianza de que sí se puede, de que el conocimiento pues igual se puede transmitir vía virtual. Pero ahorita que van a volver las clases, pues vamos a intentar pues retomar la parte de la defensa personal. Algo que también nos tocó hacer, porque afortunadamente tenemos compañeras bastante creativas en el equipo, fue que queríamos hacer, aprovechando como el movimiento político que estaba habiendo por el tema de las elecciones, decíamos, bueno, tenemos que hacer algo para que los políticos entrantes se comprometan a trabajar por la infancia. Pero pues está la pandemia, es súper difícil el tema de la movilización de la gente, etcétera. Y a una se le ocurrió hacer una protesta de peluches. Entonces hicimos una protesta el 30 de abril, Día del Niño, en el centro de la ciudad y fue recolección de peluches masiva, llevar a los peluchitos y formarlos para que hicieran la protesta. Y una vez pasada la protesta, pues estamos en un proceso de donación de todos estos peluches a casas hogares del estado, ¿no? Entonces, pues bueno, al final del día que fue algo bastante llamativo que, lo hicimos con un símbolo bastante característico de la infancia, que son los peluches, sin hacer movilización de gente, sin poner en peligro a nadie, etcétera. Entonces, creo que también es parte de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Hay formas de alzar la voz, son muchísimas y no tienen que ser las tradicionales. Y afortunadamente nos fue bastante bien, ¿no? En la protesta, todos los medios de comunicación nos acompañaron, etcétera. Entonces, pues al final del día ha sido esta adaptación y no de cosas que antes hacías y ahora las tienes que hacer nuevas, sino que incluso cosas que no hacías y empiezas a ver cómo desarrollarlas. Y bueno, pues entiendo que el volver en cuanto vuelvan a las clases, ustedes volverían a poner su programa, el programa que llevan a las escuelas, pero mientras tanto, a estos grupos de niñas y niños, ¿este programa no se les ha podido aplicar o sí también de manera virtual? En sí, el programa tal cual de talleres de defensa personal, ¿no? Y pues siempre las maestras sí intentan dar temas del cuidado del cuerpo y demás, pero también pues no son las clases regulares, ¿no? O sea, no se ven todos los días, es mucho más complicado, pero pues por eso es como que estamos un poco esperando a que regresemos. Y además me imagino que ha de ser solo ciertas maestras, ¿no? Interesadas en el tema. Sí. De hecho, pues parte de lo que nosotros vimos como foco rojo en esta pandemia era el tema de que la gente no va a estar saliendo, ¿no? Y entonces el problema no va a estar fuera de casa, sino dentro de casa. Y entiéndase por lo general el tema de a través de medios masivos de comunicación, medios tecnológicos. Entonces, mucho de lo que nosotros hicimos en esta pandemia fue más bien llegar con los cuidadores principales, que son papá y mamá, para educarlos y ayudarles a que entendieran el tema de las nuevas tecnologías, para que a partir, o dentro de casa, pudieran trabajar la prevención con los niños. O sea, ni siquiera, sí se les siguió dando seguimiento a las maestras, pero supimos que el fuerte, sí o sí, tenían que ser los papás, porque eran, ahora sí que los que iban a estar al ladito de ellos, ¿no? Y fue, pues, el fuerte, porque aparte, con los niños, pues, sabemos que es un trabajo que tiene que ser bastante didáctico y bastante sutil, porque a lo largo de los años en el trabajo de la prevención del abuso a nivel internacional, pues se han buscado muchos métodos para prevenir el abuso
que si no los haces de manera correcta, en realidad lo que estás haciendo es perjudicar a los niños, pues muy feo, ¿no? Y por poner un ejemplo, el típico, las partes públicas y las partes privadas, que se trabajó bastante por mucho tiempo y entonces se le educaba al niño en que si te tocan la parte privada, entonces está mal y no debe pasar, etcétera. Y lo que se lograba con eso era que el niño, al momento en el que lo tocaban, se asustaba y lo callaba y lo reprimía. ¿Por qué? Porque había fracasado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, lo uso como ejemplo para decir, es muy delicada la manera en la que tienes que hablar con los niños. Nos tomó 4 años encontrar para nosotros una metodología y es a través de juegos y a través de maneras como bastante indirectas, ¿no? Para los niños. Entonces, queremos que siga siendo así, para no poner en riesgo a la niñez. Entonces, estos juegos son bastante, pues, defensa personal, ¿no? Bastante físicos, y por eso fue que decidimos entonces cambiar ahora sí que nuestras baterías hacia los cuidadores principales y en la distancia estar trabajando de manera primordial con ellos. Muy bien. Y, por ejemplo, yo sé que ustedes no trabajan directamente con los casos, pero ¿han notado o han seguido cifras en las que haya un aumento por el confinamiento de abuso sexual infantil? Sí, en sí los reportes también que hay de gobierno y demás, sí es que a raíz de la pandemia pues ha aumentado muchísimo, o sea, demasiado el abuso. En general, pues las estadísticas antes siempre habían marcado que entre el 80 y el 90% del abuso es dentro de casa. Entonces ahorita pues es mucho más, ¿no? O sea, creció muchísimo. Y pues tristemente, o sea, es complicado, ¿no? Que los niños no tenían como que a dónde ir, la escuela era su lugar seguro y pues no podían acudir a ese lugar seguro, ¿no? Entonces sí fue un problema o está siendo un problema. Ahorita que los niños vayan a volver a clases, va a ser un reto muy difícil para los maestros porque pues muchos a lo mejor que no habían sufrido abuso o que había sido una vez o no tan fuerte, a lo mejor ahorita ya creció demasiado. Porque, perdón que interrumpa, pero es importante también saber los diferentes tipos de abuso sexual infantil. Normalmente tendemos a pensar que un abuso sexual va a ser una violación, ¿no? Y no es así. Incluso puede haber abuso sexual sin tocamiento. Y esto es importante porque se da muchísimo abuso a través del internet, ¿no? Y eso definitivamente fue lo que más se disparó. Acoso a través de redes sociales, pues sí, o sea, en general el abuso, ¿no? Y no solamente acoso, sino pues abusos de muchos tipos para los niños. Y fue lo que mayormente se disparó, escuchar historias de niñas de 11 años que les estaban pidiendo sus amiguitos, que en realidad detrás pues hay grooming y son adultos, ¿no? Pidiéndoles imágenes, etcétera. Entonces, si bien es cierto, obviamente se dispara el tema del abuso en cuanto a contacto físico, porque sobra decirlo, estamos bajo mucho nivel de estrés, hay muchísimas cuestiones que facilitan que el abusador todavía despierte más y eso creció. También es importante que lo que incrementó y de manera exponencial fue el tema de abuso a través de redes sociales. Es muy importante eso, ¿no? Como se tiene que, de por sí, ¿no? Internet sabemos que es una herramienta que, pues, así como beneficia, también puede abrir puertas que perjudican y cómo entonces las infancias tienen que seguir constantemente monitoreadas acerca de sus actividades en Internet. ¿Ustedes tienen algún tipo de capacitación en este tema también para prevención? Sí, pero siempre el tema del monitoreo es muy complicado porque hay mucha gente que lo interpreta como invasión a la privacidad o esta parte de restricción. Y yo soy más de la idea de que se tiene que educar al niño en cuanto a lo que ve y no ve desde chiquito. Porque siempre hay miles de aplicaciones, ¿no? Que te dicen que con esta aplicación la bajas y entonces se van a bloquear ciertos programas y entonces, no sé, que apagar el internet después de ciertas horas, etcétera. Es importante y no estoy diciendo que no se haga, que no se bajen estas aplicaciones, porque al final son herramientas que ayudan en la educación y crianza de los hijos. Pero definitivamente creo que el tema tiene que ir mucho más allá que esta parte de poner restricciones, porque para cada restricción siempre podemos encontrar una solución, ¿no? Entonces, si bien les hablamos en general de todo eso, nuestro enfoque principal es en esta
en esta formación de autoestima, de valor propio y que las personas pues sepan poner límites desde chiquitos, que los niños sepan poner límites y reconozcan el valor tan grande que tienen, porque reconociendo su valor y poniendo límites, entonces va a ser mucho más complicado que alguien llegue a abusar de ellos, ¿no? Y es mucho, o sea, va más en este sentido la formación que nosotros damos. Y también nos hemos dado cuenta que muchas veces se piensa que el niño, que el menor, no puede entender ciertas cosas y realmente son muy inteligentes, ¿no? O sea, esta inteligencia humana pues la traemos desde siempre, ¿no? Desde el nacimiento y todo. Y no podemos llegar con los niños y decir, ay, no les voy a decir esto porque no los van a entender. Realmente aprenden muchísimo cuando hemos pues hablado en sí del tema del abuso. Es muy padre cómo ellos entienden qué es lo que pasa. Tristemente entienden la situación que tenemos en México de que hay secuestros, que hay robos, que hay abuso. Y también cuando hemos hablado pues de medios digitales o todo esto, son muy conscientes de qué está mal y de qué está bien, ¿no? O sea, el chiste es estárselos recordando y ver hasta dónde es empezar a poner el límite, ¿no? Porque hasta como adultos es muy fácil decir, ay, ¿qué puede pasar? O ay, nada más le contesto a esta persona que no conozco o lo agrego a Facebook. Pero pues poco a poco vamos permitiendo un poquito más, ¿no? Entonces, son muy inteligentes, es lo que nos hemos dado cuenta en el sentido de que aprenden mucho y saben mucho de estos peligros, solo es como reforzar ciertos límites. Y bueno, la sociedad en general, ¿cómo puede apoyar la causa, la prevención del abuso sexual infantil? Lo primero que nosotros consideramos es el no tenerle miedo al tema, o sea, quitarnos ese miedo, ese tabú de que si no lo escucho no me va a pasar, ¿no? Y ya una vez quitándonos ese miedo, pues es educándonos, es escuchando sobre el tema. Nosotros, todas las que empezamos la asociación y los que estamos ahorita, no tenemos hijos, no tenemos, pues, incluso yo no tengo hermanitos chiquitos, tú tampoco, así, ¿no? O sea, no es como que convivimos con niños, pero eso no quiere decir que no te importe la infancia. Entonces, claro, eso es muy importante. A veces creemos que solamente a los que son psicólogos, los que son abogados o los que son maestros les puede interesar este tema, pero en realidad, pues, es toda una cultura de prevención la que se tiene que generar, la que se tiene que hacer. Y, por ejemplo, también algo que decimos mucho, ¿no? Esta parte de que no importa qué profesión tengas. En nuestro equipo tenemos ingeniero aeroespacial, o sea, varios ingenieros, arquitectos. Yo estudié diseño gráfico, entonces no es un tema que solo le importe a ciertos sectores, sino que todos podemos colaborar y en todas las áreas pues se puede aportar muchísimo. Algo también que yo agregaría en otro sentido es que como sociedad tenemos que ayudar a que la infancia no crezca en un lugar de peligro para ser presa fácil, ¿no? De abuso sexual infantil. Hay muchas cuestiones que aportan para crear una sociedad segura. Sin embargo, a mí me gusta hablar mucho de dos puntos bastante importantes que son los que hasta ahorita han llevado a que estemos como estemos y que se dé tanto abuso sexual infantil. ¿Y a qué me refiero? Al tabú del sexo y a la hipersexualización. O sea, hacer del sexo un tabú en el que sabes que cállate y que nadie hable y eso es del diablo, ¿no? O sea, como que el irnos a este extremo de que es un tema que no se puede tocar, pero también luego está el otro extremo porque luego nos gusta ir de un extremo al otro en el que pues, o sea, es natural a la persona y entonces vamos explotando el sexo, ¿no? Y sexo por todas partes y entonces el niño va en la calle y ve a las vendedoras de no sé qué cosa con, o sea, cero ropa y entonces sale el periódico que más se vende en la ciudad con la mujer encuerada, agarra el celular, los videos musicales están hipersexualizados, total. O sea, el niño tiene dos opciones, ¿no? O crece en un ambiente en el que el sexo es lo peor del mundo y no se toca y no se habla y nada de nada, o sea, y lo que ahorita se está dando con mayor frecuencia, esta hipersexualización, ¿no? En la que el niño crece con sexo, y lo único que producen estas dos posturas es que no haya un sano desarrollo psicosexual, ¿no? De la persona, ¿no? Que no haya esta sana naturaleza por ir creciendo e ir entendiendo el cuerpo, ir entendiendo cómo sirve, para qué sirve, etcétera, ¿no? Y
Y los dos extremos son malísimos porque hacen daño y al final, si el niño en el extremo en el que nada de sexo, pues quiere aprender de algo, pues, va a aprender de quien venga y cómo se lo ofrezca, etcétera, y muchísimo daño le hace. O si crece en un ambiente en el que todo es sexo, entonces va a dejar que hagan con su cuerpo lo que sea, ¿no? Y creo que esto es bien delicado y como sociedad tenemos que empezar a trabajar en esto. O sea, no se vale que toda la oferta musical que haya denigre tanto a las personas, que todo el cine, las series de televisión, etcétera, lo único que ofrezcan sea temas sexuales porque si no, no venden, etcétera. O sea, no podemos caer en eso porque al final del día, aunque sea contenido para adultos, pues el adulto luego es el que se convierte en perverso y vaya a abusa del menor, ¿no? O el menor es imposible que no vaya caminando y se tope con toda esta oferta. Entonces, al final del día, esto, todo llevado al extremo daña y daña muchísimo y los primeros y los más afectados son los más inocentes, ¿no? Y los niños que ahora sí que están atados de mano y no pueden hacer mucho al respecto. Entonces, como sociedad, creo que la invitación es esa, ¿no? A que sepamos darle el justo valor a las cosas y respetemos a la persona por lo que es, por su grandeza en cuanto a espíritu, a cuerpo. Y entonces a partir de esta grandeza pues podemos ayudar a que los niños crezcan sin extremos que perjudiquen su desarrollo. Con un desarrollo sano. Uh-huh. Y bueno, y ya para ir un poco cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarles, las personas que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil, bueno, ustedes ya lo comentaron en la entrevista, hay situaciones muy delicadas, muy fuertes, historias muy tristes que se tienen que escuchar, ¿no? Es una labor, no es una labor fácil, pero hay muchos momentos gratificantes. Si pudieran ustedes recordar uno de esos momentos que les dio una satisfacción personal, algún comentario de alguna persona, algún evento, algo así que nos pudieran compartir, ¿cuál sería? Bueno, empiezo yo. Uh-huh. Lo más reciente que ahorita tanto me acuerdo y que también se siente más fresco fue el tema justamente de la protesta de peluches, porque pues lo hicimos en el centro de la ciudad, ¿no? En el kiosco que está ahí en la Plaza de Armas. Y realmente en el centro te vas a encontrar personas de todo tipo. Ahí es como que se aglomera toda la sociedad de Chihuahua. Y el ver que todos era un tema que les interesaba, ¿no? Porque se acercaban a ver qué era, les explicábamos. Y un tema que a todos, o sea, todos podemos estar unidos en este tema, no importa tu edad, no importa la clase social, no importa nada, ¿no? O sea, todos era como, es un tema muy importante, ¿no? Es un tema que hay que, pues que hay que hablar. Y realmente más que la publicidad que se pudo haber hecho, los medios de comunicación, también creo que el impacto que fue para las personas y que fuera un evento positivo, es decir, de proponer de vamos a proteger a la infancia y no solo como algo triste, que de repente hay algunas protestas que suelen ser un poco más tristes o más de dolor, pues lo intentamos hacer positivo, ¿no? Y toda la gente estaba súper contenta y decían, yo les quiero donar más peluches, etcétera. Creo que eso fue muy bueno porque es un tema tan triste que a veces pues dejas a la gente más destruida, ¿no? Con el tema. Y creo que pues eso lo recuerdo como algo muy, muy positivo. Yo, bueno, al estudiar el abuso sexual infantil y ver tantas consecuencias tan negativas en la persona, pues tiende a desmoronarte, ¿no? Y llegas a pensar que no hay esperanza en esto, ¿no? Y que ya todo está destruido y que si sufriste abuso estás condenado a vivir las consecuencias del abuso, etc. Sin embargo, pues para mí lo más bonito ha sido el encontrarme con personas que te das cuenta que logran sanar, ¿no? A mí me encanta poner el ejemplo de una de los sobrevivientes de abuso sexual infantil que conozco, que es artista. Entonces está padrísimo porque a través del arte puedes ir viendo sus procesos de cómo han ido viviendo el tema del abuso. Entonces, a ella la escuchamos una vez en la que nos iba presentando todas sus imágenes de cómo pintaba y no sabía lo que tenía. Después entendió que estaba bajo el abuso y entonces
Y vas viendo todas sus imágenes, ¿no? Vas viendo todas las pinturas, son muy oscuras, muy desoladoras, sin esperanza, de muchas inquietudes, etc. Y ahorita ves las pinturas que ella dibuja y están preciosas, o sea, son pinturas con mucho color, con mucha esperanza, etcétera, ¿no? Y podría hablar horas de ella, y de todo el arte que hace, es preciosísimo. Y entonces está muy bonito como ella, pues gracias al arte logró sanar, ¿no? A través del arte sanó todo. Y el hablar, el escucharla y el darte cuenta que sí se puede salir adelante, porque muchas veces pensamos que no, pues ya fue víctima y ya. O sea, historia fatal, va a terminar en suicidio, en depresión intensa, no sé. Llegamos a pensar todas esas cosas y hay ejemplos y vaya, gracias a Dios, a la vida, he podido darme cuenta, ¿no? De todas estas, o sea, de más personas que han sanado, pero bueno, el caso de ella me gusta mucho porque es bastante visual y te das cuenta, ¿no? Que a pesar de lo negro que puede estar el panorama, siempre hay esperanza y por esa misma esperanza es que vale la pena trabajar en estos temas. Si todo estuviera perdido, de tontas y de locas nos metemos a trabajar en esto y por ver a personas que a lo mejor son contadas, que han logrado salir adelante, es que te das cuenta que vale la pena trabajar y trabajar un chorro, ¿no? Porque no hay nada como a pesar de una historia tan fea vivida en tu infancia, poder crecer y poder vivir la vida de manera plena, vale 100% la pena. Claro. Claro que ojalá que hubiera muchísimas más organizaciones como la de ustedes y que la prevención fuera el top, ¿no? En las escuelas y en todos los lugares. Pero sin embargo, si las víctimas, como tú nos lo compartes, pues son personas que también toman la resiliencia y entonces salen, ¿no? Salen de ahí, claro que con acompañamiento y con profesionales de la salud de su lado. Y claro, por supuesto los avances que se han hecho también en materia de justicia, que aunque parecen pequeños, ya ustedes lo comentan, pues hay un avance. Y pues muchas felicidades por todo su trabajo. Gracias. Ya finalmente lo único que me gustaría sería que nos recordaran sus redes sociales para que las personas puedan seguir todo lo que ustedes estén haciendo y lo que estén publicando. Bueno, estamos en todas las redes como SIP por ellos, es SIP X ellos, así es como C de casa, IP, ajá, X ellos. Ajá. Y también tenemos un teléfono por si quieren contactar, platicar sobre algo, es 614-600-6602. Está facilito. Sí, está fácil. De cualquier manera van a estar apareciendo aquí en la pantalla para que las personas que sigan viendo el programa Nuestras Voces puedan ir a sus redes sociales o bien comunicarse a los teléfonos. Claro que sí, por allá los esperamos y muchísimas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por estar aquí, nos dio mucho gusto conocerlas y saber más de su labor y de todo el camino que tienen por recorrer y que ya llevan recorrido. Muchas gracias a las personas que siguieron este programa. Ya regresamos para el cierre de esta emisión. Gracias por continuar en el programa de Nuestras Voces. Así concluimos con esta emisión. No sin antes agradecer a las personas que estuvieron de invitadas en este programa, que fueron Gerardo Torres y Jania Moreno, ambos del grupo Ingenia. Además, estuvieron aquí en el estudio María Guadalupe Martínez Díaz e Isabel Sánchez Gursa, ambas de la organización Cuidado Infantil Preventivo AC. Sigue el programa de Nuestras Voces a través de las redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.